Macron está acabado. Después de los recientes resultados electorales que obtuvieron este fin de semana, la posición del presidente francés ya está demasiado débil y hoy precisamente se está enfrentando a una de las peores crisis de su mandato. Su popularidad está por los suelos, su capacidad para gobernar en serias dudas, pero no solamente es Macron. El primer ministro de Alemania, Olaf Scholz, también está en el ojo del huracán, con una coalición débil, con una posición cada vez más fuerte, precisamente una oposición fortalecida. Y estos dos líderes no están solos en su encrucijada. ¿Saben a quién se están pasando a traer entre las patas? A la OTAN. De hecho, gran parte de su derrota es un claro y fuerte mensaje frente a un malestar europeo. Bajo la sombra de la administración de Biden, hoy también se está viendo las oleadas de este maremoto en una de sus pruebas más duras. Hasta ya están llegando las ondas de choque también a Washington. Y debe de tener cuidado Biden porque esta es la antesala de un escenario en donde él se puede también ver muy pronto. Putin, por cierto, parece ser el gran ganador en estas elecciones europeas. ¿Por qué? Putin y Netanyahu, por cierto. De eso vamos a hablar hoy porque el panorama político en Europa ha dado un giro que muchos no esperaban, sobre todo la OTAN. Y las repercusiones van a ser devastadoras precisamente para la Alianza Occidental. ¿Cómo llegaron Macron y Scholz a este punto crítico? ¿Qué impacto está teniendo esto en la estabilidad de la OTAN que parece que está sellando los últimos clavos de su ataúd? ¿Podría Zelensky contar con el mismo nivel de apoyo que hasta ahora había recibido cuando estamos viendo cómo Putin está capitalizando esta derrota electoral ya? Bueno, pues los resultados electorales precisamente de este fin de semana en Europa han sido un golpe inesperado para los líderes occidentales. En Francia es el cataclismo que está cimbrando a la política europea. El partido de Emmanuel Macron, la République En Marche, o el REM por sus siglas, sufrió grandes pérdidas reflejando el descontento popular de sus liderazgos y sus políticas precisamente con el conflicto en Ucrania. El REM obtuvo aproximadamente el 22 de los votos, una caída drástica si la comparamos con las elecciones anteriores, en donde los grandes ganadores habían sido los partidos políticos opositores, particularmente pues el Rassemblement National o el RN de Marine Le Pen, que obtuvo, por cierto, el 28% de los votos también, y el LFI de Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo un 19%. Estos resultados nos están mostrando un descalabro precisamente hacia la postura de Macron y en algunos casos podríamos llamarlo prorrusos. En Alemania les fue igual de mal. A Olaf Scholz que a Macron sufrieron el mismo destino. El Partido Socialdemócrata de Alemania, el SPD de Olaf Scholz, hoy también tiene una coalición sumamente fracturada. El SDP recibió aproximadamente el 25% de los votos, una cifra sumamente preocupante, muy baja para poder mantener su coalición a flote. Y los partidos de derecha y extrema derecha, como por ejemplo la Alternativa para la Alemania, la FDA, que si ustedes recuerdan, ganaron muchísimo impulso precisamente con su discurso anti-OTAN, de oponerse a seguir ayudando a Ucrania con paquetes militares y avivar más este conflicto, pues obtuvo cerca del 16% de los votos. Nosotros hablamos muchas veces del papel que estaba teniendo aquí el famoso AfD, que estaba ganando cada vez más impulso precisamente en lo que los alemanes estaban ya vislumbrando que era un discurso anti-OTAN que se vendía muy bien. No nada más fueron ellos, también el CDU, que es su hermana bávara de la Unión Social Cristiana, el SCU, también vieron un aumento muy grande en su apoyo y todos ellos tienen la misma cosa en común. No están muy a favor de la OTAN, que digamos. Indirectamente, esta victoria de partidos no los vamos a llamar prorrusos, los vamos a llamar anti-OTAN en Europa,
Es, claro, una excelente noticia para Putin. Cada vez que un líder occidental pierde fuerza, pues Putin gana una influencia, y la pregunta que hoy muchos están haciendo es ¿qué va a hacer la OTAN ante esta enorme crisis? Porque 3 de sus pilares más fuertes pues se han derrumbado por completo. Extrema derecha gana terreno en Parlamento Europeo. La elección de los 720 diputados abre un nuevo ciclo en la Unión Europea y los nuevos legisladores designarán al nuevo presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque. Las proyecciones sugieren que la suma de la derecha más moderada, los socialdemócratas y los liberales centristas, seguirá siendo mayoría. Pero el avance de la extrema derecha provocó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y logró enormes avances en Alemania y Austria. La presidenta de la Comisión Europea y aspirante a un segundo mandato, la alemana Ursula von der Leyen, prometió en Bruselas construir una barrera de contención contra los extremos. Junto con otros, construiremos un bastión contra los extremos de izquierda y derecha. Los detendremos, eso es seguro. En el Parlamento Europeo, la familia política de la ultraderecha está dividida en 2 bloques. De un lado está el bloque de conservadores y reformistas, y del otro, el de identidad y democracia, separados por su postura sobre la propia Unión Europea. Pues hoy Macron se ha dado cuenta de lo que solo él no se había dado cuenta, igual que Olaf Scholz, por cierto, que sus discursos bélicos fueron los clavos de sus ataúdes políticos. Y ahora parece que nuestra democracia occidental, por cierto, le estorba al mismo Occidente. Sobre todo a Macron cuando los resultados no le favorecen. Macron, ¿saben qué está haciendo? Ahora que la democracia votó en su contra, está disolviendo la Asamblea Nacional para aferrarse a la silla a costa de los franceses, aunque no lo quieran. Aunque los franceses ya no lo quieren ver más, él está dando sus últimas patadas de ahogado. ¿Dónde está la democracia que tanto queremos imponerle al mundo cuando vemos acciones como las de Macron? ¿Es esta la reacción de un líder que respeta la voluntad de los franceses? Porque Macron en su discurso reconoció precisamente que los movimientos, así dijo, de extrema derecha están progresando en todo el continente. Y su respuesta a esto no ha sido aceptar el mandato del electorado. Ha sido intentar reconfigurar el escenario político a su favor, usando los vacíos legales franceses para disolver la Asamblea Legislativa y, por supuesto, anticipar elecciones para el 30 de junio y el 7 de julio. ¿Es ese un movimiento democrático o es una táctica desesperada para mantenerse en el poder y, sobre todo, darle un poco de oxígeno a la OTAN, que junto con Alemania están ya poniendo los últimos 2 clavos de su ataúd? El presidente francés Emmanuel Macron convocó el domingo elecciones legislativas anticipadas en Francia, después de que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional lograra casi 1/3 de votos en los comicios al Parlamento Europeo en su país. Después de haber realizado las consultas previstas en el artículo 12 de nuestra Constitución, he decidido darles la posibilidad de elegir nuestro futuro parlamentario mediante la votación. Por lo tanto, disolveré la Asamblea Nacional esta noche. Dentro de unos momentos firmaré el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, que se celebrarán el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda. El candidato ultraderechista francés de 28 años, Jordan Bardella, obtuvo más del 30% de los votos, seguido por la oficialista Valérie Ayer, que obtendría un 15%, y el socialista Raphaël Glucksmann, que obtuvo un 14% según estimaciones de sondeos. Bardella había reclamado al presidente Macron la disolución de la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara Baja francesa, y elecciones anticipadas. Macron aseguró que el resultado de las elecciones europeas no es un buen resultado para los partidos que defienden Europa. Esta es una situación que no puedo resolver. El ascenso de nacionalistas y demagogos es un peligro para nuestra nación, pero también para nuestra Europa, para el lugar de Francia en Europa y en el mundo. Agrupación Nacional obtuvo uno de los mejores resultados de su historia. Confirma los esfuerzos de su líder Marine Le Pen por dar una imagen más moderada a la formación que heredó en 2018 de su padre, Jean-Marie Le Pen, conocido por sus comentarios racistas y antisemitas.
¿Qué, qué decir, Alba? Dice Macron que esto es un peligro para Europa. No, es un peligro para su propio liderazgo político. Es eso. O sea que ahora la democracia es un peligro para Europa. Sí, según él. Según él, porque ahora sí que la hipocresía en su máximo esplendor. Supuestamente, los valores occidentales son la democracia, la justicia social, los derechos humanos. Se desarrolló un evento democrático en donde la gente decidió no apoyar más a Macron. No, ni a Scholz, ni a los países que están financiando a Ucrania. Decidieron que no quieren continuar con sus políticas, que no les convencen, que quieren un cambio. Esa es la democracia. La gente lo decidió, pero en tus pataletas de Macron, pues decide pues que no. Mejor disuelve la asamblea, claro, convoca elecciones, ve si puede. Claro, porque democracia es cuando te favorece. Cuando no te favorece, entonces no. Hay que disolver la asamblea, hay que hacer lo que dirían por ahí. Hay que hacer lo que haya que hacer para que no llegue la contraparte, porque entonces mi futuro político se me cae. Sobre todo cuando él en su mente, nuestro pequeño Napoleón de Feria, recuerden que en su pequeña mente él ya se veía como un líder en la Unión Europea, tipo Angela Merkel, muy respetado, muy reconocido, y ya se veía ahí también como Angela Merkel por los siglos de los siglos. Sí. Entonces, esto es un descalabro para sus enormes sueños en el que él ya se veía perpetuándose en el poder. Claro. Y no nada más eso, Alba. Por cierto, se ve un patrón. El fin de semana precisamente hablábamos de cómo Zelensky suspende las elecciones, se autoproclama presidente perpetuo de Ucrania y ya, es su majestad, el rey Volodymyr Zelensky primero. Bueno, parece que es un patrón que está aprendiendo muy bien de sus jefes. Y frente a esto, Marine Le Pen, que es el líder de los diputados del RN, festejó los resultados y la decisión de Macron y dijo que estas elecciones demuestran que cuando el pueblo vota, el pueblo gana. En las legislativas del 2022, precisamente, si recordamos, el RN se convirtió en el principal opositor parlamentario y estas elecciones europeas no han hecho más que confirmar su posición como la principal fuerza de cambio en Francia. Ahora, ¿por qué Macron decide disolver la Asamblea Nacional? Pues según el artículo 12 de la Constitución francesa, el presidente puede hacerlo después de consultarlo con el primer ministro y con los presidentes de las dos cámaras del Parlamento. Después del anuncio de que disolvía la Asamblea, pues lo que procede es que tienen que celebrarse nuevas elecciones en un plazo de 20 a 40 días. Es una medida que le va a permitir al gobierno superar, dicen, situaciones de crisis o bloqueo institucional como ocurrió en el 62, en el 68, en el 81, finalmente en el 88 y ahora en el 2024. Pero Macron tiene que tener mucho cuidado, porque este paso también puede tener un efecto secundario, algo que no desea. Por ejemplo, si consideramos lo que pasó en el 97 con Jacques Chirac, cuando quiso consolidar su mayoría en la Asamblea Nacional, pero después de este movimiento, pues las nuevas elecciones, al final lo que causaron fue una mayoría de izquierdistas y la necesidad de trabajar con el gobierno socialista de Lionel Jospin. Ahora, lo mismo puede observarse también en Alemania. Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata de Alemania, está lidiando con una coalición fracturada y el SPD recibió ya aproximadamente el 25% de los votos, una cifra bajísima para poder mantener una coalición estable. La OTAN está sumamente preocupada porque sus pilares más grandes de financiamiento, por supuesto, los que más le soplaban al fogón de la belicosidad, pues eran precisamente Macron y Olaf Scholz, Francia, Alemania y por supuesto también Biden. Francia, Macron está acabado, Scholz también, y Biden está por enfrentarse a Donald Trump. Vamos a ver cómo le va. Por cierto, Trudeau es muy probable que siga esta suerte también aquí en Canadá pronto. Los partidos de derecha y de extrema derecha, por ejemplo, como Alternativa para Alemania, la famosa AfD, ya lo habíamos nosotros advertido, estaban ganando muchísimo impulso precisamente con este discurso anti-OTAN, obteniendo cerca del 16% de los votos. No porque tengan algo personal en contra de Ucrania, sino porque sus propios países están hundiendo en problemas terribles de déficits inflacionarios, por supuesto de un alto costo de vida, de una reducción en el salario, en la capacidad adquisitiva del salario, mientras sus líderes
siguen despilfarrando miles de millones de dólares para mandarlos a Ucrania por encima del propio campo europeo, de la educación, de la salud. Y ahora estamos viendo cómo estos partidos han sido castigados ya. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo aquí? Pues parece que los discursos bélicos de Macron y de Scholz, sus políticas enfocadas en preferir financiar el conflicto en Ucrania que sus propios países, es uno de los problemas más grandes que hoy les ha pasado la factura. La gente está votando en contra de la guerra y está votando a favor de los cambios que mejoren su propia calidad de vida, que para eso pagan impuestos, y el mensaje ya quedó muy claro. Todos están renunciando, Alba. Casi todos. Exacto. ¿Verdad? Menos el padre de la democracia, Macron. Macron. Sí. O sea, dices, hay que tener dignidad, hay que saber perder, hay que reconocer cuando, pues, los votos no te favorecen y no te favorecieron. Entiendo que tus sueños sean mucho más grandes que el derecho a la democracia, ¿no? Pero el pueblo no te quiere. Decía por aquí nuestra amiga Griselis Martínez Luna. Miren la portada de The Economist. 3 mujeres van a dominar Europa. Ursula von der Leyen, Le Pen y Meloni. Sí, Europa se va a ver. Si la tendencia sigue, ¿verdad? Sí. Por cierto, a Meloni le fue muy bien. A Meloni le fue muy bien. Muy, muy bien. Yo creo que a Meloni... A von der Leyen también. También, sí. Decía un amigo, no, es que Meloni ganó porque hizo un discurso anti-OTAN, anti-Unión Europea y apenas se sentó y regresó. Se unió con ellos. Pero si recordamos antes, Meloni ha dicho varias veces que ningún soldado italiano va a pelear en la guerra de Macron. Ya hay varias divisiones. No todos están de acuerdo con la postura que está tomando Macron en querer a fuerza arrastrar a Europa a una guerra directa con Rusia. Porque, por supuesto, no es lo mismo mandarle armas, mandarle dinero, mandarle todo lo que necesite Ucrania, allá mandar directamente los soldados, porque entonces ya es asumir otro costo que, como bien dijo el secretario general de la OTAN, pues ya no resulta ser tan buen negocio, porque ha sido el negocio perfecto. Ellos solo han tenido que poner dinero y armas y ningún soldado de la OTAN ha muerto, ningún soldado de Occidente. Entonces, si tienen que hacer lo otro, pues ya deja de ser un buen negocio. Bueno, Alba, ¿y qué tan buen negocio será esto? Que déjame mostrarte precisamente unas declaraciones, ahora sí que como panadería recién salidas del comal, que son una verdadera joya del cinismo. Te voy a poner aquí precisamente el screenshot de lo que acaba de tuitear hace unos momentos el senador Lindsey Graham. ¡Ay! En Estados Unidos. Lindsey Graham hoy se ha aventado unas joyas buenísimas de la corona. Sí. Ahí, están en inglés esas declaraciones. Ustedes pueden meterse en su Twitter y ahí subió él mismo la entrevista. Lo que dijo es que Ucrania es una mina de oro que no podemos perder. Exacto. Dijo Lindsey Graham, un senador de Estados Unidos, en el programa Face the Nation. Comentó este domingo que Occidente está interesado en ayudar a Ucrania a cambio de sus recursos naturales que pueden dar beneficios de 10 a 12 billones de dólares y que no quiere que lleguen a manos de Vladimir Putin, el presidente ruso. Mira, estas fueron sus declaraciones. Si ayudamos a Ucrania ahora, podrá llegar a ser el mejor socio de negocio con el que jamás habíamos soñado. Ayudamos. Más bien saqueamos. Añadió. Bueno, eso último lo dije yo. El de más bien saqueamos, que ayudamos, refiriéndose a los recursos minerales de los que podemos sacar beneficios de los países europeos y Estados Unidos, dijo, en vez de Rusia y China. Ellos tienen de 10 a 12 billones de dólares de minerales esenciales en Ucrania, dijo. Suponiendo que podría ser el país más rico de Europa, no quiero dar ese dinero y activos a Putin para que los comparta con China, confirmó el senador republicano, señalando que sería ridículo. O sea, mejor vamos a quedárnoslo nosotros. Oye, esa es la real. ¿Y no se le ha ocurrido a nadie que por qué mejor no, si son recursos ucranianos, que se le queden a Ucrania? No, que va a ser Ucrania solito con toda esa riqueza. No, hay que ayudarle. De hecho, también hay otras notas muy, muy interesantes. Bueno, estas fueron las declaraciones de este señor Graham, que son... No tienen desperdicio. Busquen la nota y léanla. Realmente no tienen desperdicio porque no cabe... Ay, Dios mío, es que no cabe lugar a dudas que la hipocresía y lo caradura no tienen nivel. Pero también hay otras declaraciones de... Ya ven que pues le prometieron a Ucrania meterlo a la OTAN.
países de Europa dicen que por lo menos no lo ven en unos 30 años. Bueno, eso lo hubieran dicho a Zelensky hace 2 años. Antes de iniciar la guerra. No que lo emocionaron. Ya lo sabía. Ya lo sabía, sí, pero bueno. Lo emocionaron a los ucranianos que no sabían las reales intenciones de Zelensky y de toda esta bola de pillos. Los emocionaron pensando que iban a poder entrar a la OTAN y muchos países de la Unión Europea dicen que no lo ven factible en por lo menos 30 años. Entonces le cae la pelotita a Biden. Pero Biden pues se sordea, como dicen en mi pueblo. Se está sordeando lo más que puede porque no le conviene contestar en ese momento porque él todavía guarda la esperanza en el fondo de su alma de poderse reelegir. Entonces ese tema le pega. Vamos a ver cómo le va con eso, ¿verdad? Exacto. Porque realmente no le pega. Y esa no es su piedra en el zapato para la reelección de Biden. Yo creo que los estadounidenses tienen muchas otras cosas que echarle en cara, más que si Ucrania entra o no entra a la OTAN. Pues sí, Alba, mira, no es nada personal en contra de Ucrania. El mundo está votando no en contra de Ucrania. El mundo está votando en contra de que se financien guerras extranjeras antes que nuestra propia educación, nuestra propia salud, nuestro propio campo, nuestro propio bienestar y que se nos aumenten impuestos para seguir patrocinando una guerra en vez de que pues nuestros impuestos se nos regresen en forma de algo. Así es. Por cierto, Alba, la encuesta del día por YouTube fue: ¿creen que la OTAN pueda sobrevivir sin el apoyo de Francia y Alemania? Las opciones: sí, la OTAN se adaptará, no, la OTAN está acabada o solo con nuevos aliados. Bueno, estos son los resultados de la encuesta. Gracias a todos los que votaron mientras estaba este podcast, porque todavía no se acaba, en vivo. ¿Creen que la OTAN puede sobrevivir sin el apoyo de Francia y Alemania? No, la OTAN está acabada, el 60%. Sí, la OTAN se adaptará 25% y solo con nuevos aliados 14%. Bueno, la OTAN no está acabada todavía porque, Francia, Macron ya tiene un pie afuera. El otro es cuestión de tiempo. Pero se está agarrando hasta con las uñitas. Hasta con las uñas. Olaf Scholz ya está acabado. Ya. Y el único pilar que le queda a la OTAN para sobrevivir es Biden. Y ahí me cuentas cómo le va a ir con Trump. Ahí les cuento eso porque no le va a ir nada bien a la OTAN con Trump ni con las nuevas preferencias electorales. Si la OTAN es un organismo respaldado por países demócratas, tiene que aceptar su realidad. En estos momentos el mundo tiene mejores prioridades que darle el 2% de nuestros productos internos brutos a la OTAN, Alba. Un avión de combate ucraniano pudo haber logrado impactar este fin de semana un objetivo muy poderoso en territorio ruso por primera vez. Este hecho, de confirmarse, estaría marcando un punto de inflexión estratégico en el conflicto y podría poner en evidencia ya la capacidad que ahora estaríamos manejando o viendo en el terreno de una línea roja que finalmente se cruzó y que podría llevar la guerra mucho más allá de las fronteras entre Rusia y Ucrania. Esto afectaría directamente a la OTAN. Según una fuente militar ucraniana, un nodo de comando ruso en la región precisamente de Belgorod fue el blanco de este ataque y si se confirmara esto, se trataría de un impacto directo. El supuesto ataque se habría llevado a cabo con un avión de combate ucraniano proporcionado por fuerzas occidentales que habría lanzado una munición contra un nodo de comando, repito, ruso en la región de Belgorod, una región muy cercana a la frontera noroeste de Ucrania. Belgorod, hay que recordar, está aproximadamente a 40 kilómetros de la frontera ucraniana y eso la convierte en un objetivo estratégico muy relevante, pero también muy accesible para las fuerzas ucranianas y en un objetivo primordial para la OTAN. Aunque aún no está claro qué tipo de municiones se habrían utilizado, la implicación de que se usaron armas occidentales y coordenadas proporcionadas por la OTAN es algo que sería ya innegable. Estados Unidos y Francia recientemente han permitido que las Fuerzas Armadas ucranianas usen sus armas para atacar objetivos militares dentro de Rusia. ¿Qué tipo de avión, qué tipo de municiones se habría estado utilizando? Podría haber sido un Su-27, un MiG-29, ambos, por cierto, en servicio ya de las fuerzas ucranianas. Incluso podría haber sido un F-16, equipados con misiles de largo alcance suministrado por Occidente, precisamente.
Los misiles como estos AGM-88 o los ARM, proporcionados por Estados Unidos, son precisamente diseñados para destruir radares y sistemas de defensa aérea. Y esto los convertiría en una opción muy probable para este tipo de misiones, pero también nos estaría hablando que fue el objetivo principal de esta misión, destruir los radares o sistemas de detección de la Fuerza Aérea Rusa en esta región. Esta autorización, que fue aprobada por el presidente Joe Biden, habría incluido también el uso de municiones americanas, hay que recordar, en suelo ruso para defender la ciudad de Kharkov en el noroeste de Ucrania. Esta ciudad ha sido un punto muy importante del conflicto en donde Rusia ha ganado muchísimo terreno y en donde la capacidad de Ucrania para atacar objetivos dentro de Rusia puede estar aquí marcando un cambio de juego muy poderoso, porque con la reciente adición a los sistemas de armas ucranianos del equipo occidental donado, podría ya tener esta capacidad. Entonces, ¿qué significa realmente este ataque de confirmarse? Un nodo de comando, que es lo que nos está reportando el medio Sky News, que sacó esta noticia a primeras horas del día de ayer, en donde se habría dicho que lo que se habría estado atacando es un nodo de comando, y hay que entender a qué se trata esto. Se estarían refiriendo al cerebro de las operaciones militares rusas de la región. Entonces, al golpear este objetivo, pues Ucrania no solamente estaría eliminando al personal clave de ahí, sino que también hubiese estado interrumpiendo la coordinación y el flujo de información crítica entre las unidades rusas. En términos de impacto estratégico, esto claro también pudo haber ralentizado las operaciones rusas en la región y le pudo haber ofrecido a Ucrania la posibilidad de tener una breve ventaja táctica en el frente, sobre todo como distractor frente a lo que recuerden que informábamos el día de ayer, como el fin de semana Rusia en menos de 24 horas dio de bajas a más de 11,100 soldados, una cifra bastante impresionante, en donde además también se habría informado un avance no visto en mucho tiempo de las fuerzas rusas. Entonces, la verdadera pregunta es ¿cómo se llevaron a cabo la confirmación de estos ataques? Porque hay algunas imágenes satelitales que podrían estar ya indicándonos lo que estuvo en juego aquí, aunque la información inicial proviene de fuentes ucranianas. Estas imágenes satelitales y otras formas de inteligencia podrían estar corroborando estos informes. Ya varias fuentes occidentales traen incluso las imágenes satelitales de esto. Se las voy a mostrar de hecho en un momento, pero fíjense que lo que poco nos sentamos a preguntarnos por un momento es cómo los medios de comunicación occidentales obtienen estas imágenes satelitales. ¿Cómo Ucrania obtiene estas coordenadas? Si Ucrania no tiene satélites, tampoco tiene coordenadas militares. Entonces, el uso de drones para poder obtener estas imágenes también hubiese sido otra opción. Y Ucrania ha demostrado ser particularmente orillado a utilizar, digamos, drones militares para vigilancia y ataques de reconocimiento ante la falta de satélites. Hay varias fuentes ya ucranianas que, por cierto, salieron a reivindicarse este ataque el sábado pasado. No nada más sino también dicen que habrían atacado un avión caza polivalente Su-57 de Rusia, que presuntamente habría sido alcanzado o dañado en la base aérea de Aktubinsk, en la región rusa de Astrakhan. Fíjense que de confirmarse este otro dato también es muy importante, porque esta región está ubicada a 600 kilómetros de la frontera rusa con Ucrania, demasiado lejos. Pero tampoco hay que perder de vista lo que sería el impacto de haber dañado o destruido un Su-57. Eso sería algo histórico porque es uno de los aviones más avanzados de Rusia. Es más, Rusia no lo está utilizando en estos momentos para el conflicto en Ucrania. Es una de sus joyas tecnológicas de los aires y entonces se ha reservado el uso de este tipo de aeronaves, no los está usando en el conflicto. Entonces, esta agencia de inteligencia, precisamente publicada por varios medios como Sky News, también La Razón ha reportado esto, publicaron estas imágenes satelitales del antes y el después del ataque, en donde se ven los daños causados por el fuego y los escombros, y presuntamente ahí se estaría viendo también un avión Su-57 en una base aérea. Hasta estos momentos,
Lo que supuestamente solamente se ha utilizado por parte de Rusia son los Su-35. Pero estos Su-57, que son cazas furtivos, no se estarían utilizando hasta este momento en la guerra en Ucrania. Por eso queda aquí la pregunta. Miren, les voy a mostrar las imágenes, algunas de las imágenes satelitales que han estado apareciendo en los últimos medios, pero lo que no nos dicen los medios de comunicación es cómo precisamente han logrado obtener esas imágenes satelitales, porque tendrían que confesarnos que se las dio la OTAN, lo que es, me parece más que evidente. Y si esto fuera así, pues obvio, no nada más le dio estas imágenes, sino que también les habría dado las coordenadas para atacar. No puede Ucrania lanzar un misil o un ataque a 600 kilómetros de su frontera sin coordenadas. No es como tomar un taxi o un Uber. Miren, la nota dice, Ucrania anunció el domingo haber alcanzado un avión de caza Su-57 estacionado en una base aérea sitiada en el sur de Rusia. Su primer ataque contra este tipo de aparatos furtivos de última generación. Las fuerzas militares de aviación rusa empezaron a utilizar los aviones Sukhoi Su-57 a finales del 2020 para reemplazar los viejos aparatos de combate soviéticos tipos Su-27 y MiG-29. El sábado, un avión de caza polivalente Su-57 de Rusia fue alcanzado en la base aérea de Aktuzvin, que es lo que estábamos comentando, en la región de Astrakhan, situada a 600 kilómetros de la frontera con Ucrania. Todo esto está muy bien, Alba. La pregunta es, ¿cómo sacaron esas imágenes satelitales? ¿Cómo sacaron también las imágenes y las coordenadas para realizar el atentado contra el puente de Crimea, de donde sacaron también los drones con los que hicieron el atentado en el puente de Crimea? Pues de Occidente, ya sea Estados Unidos, ya sea OTAN. Varios medios estadounidenses, cuando pasó el atentado en el puente de Crimea, poco después salieron y dijeron que fue un ataque coordinado y realizado por la CIA en suelo ucraniano, disfrazados de soldados ucranianos con el uniforme y todo, que ellos lo habían hecho desde ahí. Por supuesto que no se pone a duda eso, porque Ucrania no poseía en su poder en ese momento esos drones. Dices, ok, se los dio Occidente, sí, pero no son como un dron casero que puedas aprender a manejar en 2 o 3 o 4 horas. Necesitas a un personal altamente entrenado y que tenga las coordenadas para poder realizar ese tipo de ataques. Entonces, si Ucrania, por así decirlo, de nueva cuenta, asestó este golpe, por supuesto que no fue Ucrania sola, porque inteligencia ucraniana no posee este tipo de armamento o de tecnología tan sofisticada. Se la pueden dar y puede estar dentro de suelo ucraniano, sí, pero al no tener, es como te dan un nuevo aparato, nunca lo has tenido, no lo sabes utilizar. Si nunca lo has tenido, nunca lo has visto. Puedes tener alguna idea, pero no lo sabes utilizar correctamente, entonces necesitan enseñarte cómo funciona. Ahora, Alba, no estamos hablando de Belgorod, que está a 40 kilómetros de la frontera ucraniana. Estamos hablando de 600 kilómetros. Pero otro dato importante, Alba, estos Su-57, estos cazas polivalentes de quinta generación, no se están utilizando en estos momentos en Ucrania. Rusia solo ha producido 32 unidades de estas. No tiene ningún sentido ni ningún beneficio para Ucrania atacar estos aviones, Alba, porque no se están usando en el combate. Cuando pudo utilizar mejor ese ataque para golpear a alguna de las tropas o frentes rusos, en donde sí se están lanzando ataques hacia Ucrania. Estos aviones no están atacando en estos momentos a Ucrania. ¿Para quién te parece que es un objetivo más legítimo? ¿Para Ucrania o para la OTAN? Pues para la OTAN. De hecho, hay varias también información que está circulando en la red en la que supuestamente Rusia dice que no era un avión, que era un señuelo dibujado en el piso. A lo mejor sí era un avión, pues no el que ellos dicen que era, a lo mejor era otro. Recuerden que no es la primera vez que lo hace ni Rusia ni Ucrania que utilizan señuelos. Es una táctica muy vieja de la guerra, utilizar señuelos. Sí. Entonces, ambos bandos ya lo han utilizado en varias ocasiones en este conflicto. Ahora, déjame decirte, Alba, que en el análisis de la imagen satelital, si tú te fijas en las zonas de impacto, el avión sigue estando ahí. Sí. O sea, no se ve, si hubiera sido un impacto en el blanco,
se hubiese ocasionado una explosión o alguna parte del avión estuviese dañado. Yo sigo viendo el avión ahí. Alba, si fue un señuelo, por ejemplo, un avión pintado en el suelo para despistar imágenes satelitales, volvemos al mismo tema. Estas imágenes satelitales, ¿cómo es que las obtiene Ucrania? Pero no nada más las imágenes satelitales, las coordenadas para llegar ahí. ¿Y cuál es el objetivo de Ucrania de atacar un avión Su-57? Que además me parece también raro, como tú dices, que esté ahí en solitario este avión, ¿no? Así, que en medio de la nada, sí, ¿no? Sí, como un Uber que ahí dejaron. O sea, no es una flota de aviones, no hay nada más. Está solamente y no hay nada más, pues. Pero no sé, por cierto, no se dieron más detalles. Si ustedes ven las notas, no nada más esta, también la de Sky News, no se detallan cuándo se llevó el ataque exactamente, ni si realmente impactó en el blanco del Su-57. Hay una fuente del Servicio de Inteligencia que dijo a AFP que el GUR era el responsable de este ataque y que se habían utilizado drones de fabricación ucraniana en el ataque. No tiene mucho sentido, Alba, el hecho de que un dron haya logrado impactar en una base así. Sí. Aquí tuvo que haber estado implicado misiles de largo alcance como HIMARS, como ATACMS, como Patriots, claro, suponiendo que sí se hubiese reivindicado esto, ¿no? Pero estos ataques, lo que es un hecho es que están reflejando sí un cambio en la estrategia ucraniana, una que no tendría mucho sentido, Alba, porque lo que debe de urgirle a Ucrania en estos momentos, pues es atacar las bases de Belgorod, de donde se le están lanzando todos los ataques. Claro. En cambio, se va 600 kilómetros más al fondo a atacar un avión. Ve tú a saber si lo que tú nos dices es cierto, que era un señuelo pintado en el suelo, porque hubiese sido pues ya el colmo del asunto, pero ¿verdad? Dices, ok, entiendo el punto, ¿no? Querías infligirle daño a tu enemigo y me parece fenomenal. Pero en este momento en donde las municiones son tan escasas, dicho por Zelensky, dicho por miembros del ejército ucraniano, no por mí, antes de que vengan por mí y me empiecen a decir, son tan escasas, pues cada bala, cada misilazo, cada dron cuenta. Utilízalo para crear realmente daño a tu enemigo. ¿Para qué lo mandas a 600 kilómetros con un avión que ni siquiera están utilizando en este momento en el combate? Baja un avión que sí están utilizando. Claro. Baja un tanque, baja un lanzador de cohetes, baja algo que te esté ocasionando daño. A 600 kilómetros no lo están utilizando. Sobre cosas futuras e inciertas, no tiene caso desperdiciar algo tan valioso como son los recursos, las municiones. Utilízalas con lo que te está haciendo daño en este momento y ahí sí les vas a dar un descalabro. Sobre todo después de un fin de semana tan negro como el que tuvieron las tropas ucranianas. Fue un fin de semana devastador en el frente. Entonces imagínate que en lugar de contraatacar para para apoyar a tus soldados, a tus frentes atacados, te vayas 600 kilómetros al fondo. Con algo que ni siquiera están utilizando. Con algo que no deja de ser un blanco sumamente poderoso y letal, pero no cambia nada en el frente de guerra en estos momentos. Es como si dijéramos que se están utilizando a Iskander de capacidad nuclear que fueron golpeados, suponiendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, sería un blanco muy poderoso, pero no se han utilizado en el conflicto. Y esto, pues claro, no solamente está afectando ya la dinámica de la guerra, sino que también está enviando un mensaje muy claro acerca de cómo están escalando ya las tensiones, porque ahora las defensas aéreas rusas, precisamente el mismo sábado, reportaron que abatieron 3 drones sobre la región de Astrakhan, según el propio Ministerio de Defensa ruso. Y este tipo de defensas son muy importantes precisamente para el Kremlin, porque los ataques con drones se han vuelto cada vez más frecuentes en el uso de esta guerra. Y mientras esto pasaba, el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, hablamos de Lord Cameron, dejó en manos de Ucrania cualquier decisión de cómo utilizaran las armas británicas, como por supuesto los misiles de crucero Storm Shadow, que pueden ser lanzados por aviones ucranianos. Y este tipo de ataques no solamente tendrían un impacto directo en la infraestructura militar rusa, sino que también enviarían un mensaje muy poderoso a Moscú de que Ucrania y sus aliados estarían ya dispuestos a cruzar las veces que fuera este tipo de líneas rojas, porque la principal pregunta no sería si realmente lograron impactar ese blanco, sino cómo obtienen esas imágenes satelitales, cómo obtienen las coordenadas del ataque. En la declaración está la confesión ya implícita. Y el impacto de este supuesto ataque en Belgorod
pues no solamente sería simbólico de confirmarse, sino que tendría implicaciones muy profundas que seguramente también tendrían una respuesta, como ya lo han advertido, asimétrica, porque al golpear indirectamente el territorio ruso, bueno, directamente en algo tan sensible, pues más allá de que se demuestre una capacidad para el ataque en estas cosas que nos quedaría más que claro, surgirían muchas dudas de sí. Hay un poder que no se imaginaba para lanzar ataques así, pero detrás de ese poder está implícito coordenadas militar, inteligencia satelital, imágenes satelitales que incluso se difunden en medios de comunicación y que entonces la respuesta que estaría percibiendo Moscú es de una escalada posiblemente y no le atribuiría, por mucho que se reivindique Ucrania este ataque, difícilmente Moscú le atribuiría este ataque a Ucrania. Seguramente se lo achacaría directamente a la OTAN por la difusión de imágenes satelitales y coordenadas. Ya incluso la defensa rusa salió a decir que había derribado varios drones, repito, en estas regiones. No está claro si esto forma parte del mismo asalto o si se reportó horas antes o después de que se llevara a cabo este ataque coordinado en Rusia el fin de semana que abatió distintos objetivos en el frente de batalla. Pero lo que sí sabemos es que hay varios incidentes por separados que se están reportando ya en la inteligencia militar ucraniana y también en la inteligencia militar rusa de última hora, en donde se están pues intensificando, Alba, mucho más estos combates. Así es, dice nuestro amigo Noel Ortiz, estrategia militar, mientras más profundo el ataque, pones a tu enemigo a pensar 2 veces. Entiendo ese punto, pero cuando está sonando tan, pero tan fuerte el tema de que no era un avión real, de que era un señuelo, entonces ¿a quién pones a pensar más de 2 veces, amigo? Fíjate, Alba, que para serte honesto, yo no había escuchado la versión que tú me dices, de que era un señuelo pintado. Pero cuando yo vi la imagen sí me pareció algo como raro porque yo lo sigo viendo ahí. O sea, es más, francamente, sí ves las diferencias. Ahora sí como si fuera caricatura de cereal en las mañanas, ¿no? Ves algunas diferencias de manchas en el piso, pero el objetivo se sigue viendo íntegro ahí, salvo los manchones negros. Entonces se ve diferente. Hemos visto muchas imágenes satelitales y aéreas de drones, de ataques, por ejemplo, a tanques de guerra o a helicópteros o aviones. Y Alba, pues esto vuela como la pólvora, obviamente, si hubiese un ataque ahí, ¿no? Incluso si tú te fijas, las mismas señales que están por detrás del avión parece que siguen ahí después del supuesto ataque, ¿no? Como que nada se movió. ¿Nada se alteró? Sí, como que todo sigue en el mismo lugar. Decía por aquí un amigo, infórmate bien antes de hablar, es un avión de más de $50 millones. No, pues amigo, pues claro que cuesta más de 50 millones. Es más, si costara 50 millones yo creo que le saldría barato. Y porque bueno, si es un avión de altísima tecnología, que son de las joyas de la corona, cuesta muchísimo más. Alba, y para ser honestos, o sea, salvo algún mamador que venga aquí a hablar, ¿quién puede informarse bien ahí? O sea, realmente la información es tan difusa. Estamos hablando, Alba, de objetivos militares de suma secrecía que es imposible saber realmente si el ataque fue real o no. ¿Qué nos queda, Alba? Hacer nuestras conjeturas sobre lo que los medios de comunicación están mostrando aquí en batallas totalmente encontradas. Porque si tú lo revisas en fuentes occidentales como esta, incluso hasta difunden imágenes satelitales de Europa Press. Pero si lo checas, por ejemplo, en las versiones rusas, hay una versión muy diferente, por ejemplo, de que es un señuelo pintado. Es decir, hay polos muy extremos de información aquí. No hay manera de saber tan fácilmente. No hay manera de que sepamos, ¿no? Porque hay mucha contradicción. Pero viendo las fotos, sin ser expertos, porque no somos expertos, ¿verdad? Pero viendo las fotos, cuando hemos visto videos y cuando hemos visto imágenes satelitales de cuando hacen ataques con drones a cualquier cosa, siempre hay un antes y un después y cambia muchísimo la imagen después del ataque. Claro. De la explosión del dron, en donde sea, en cualquier... Pónganle donde sea, ustedes vean. Pero a mí me da mucha curiosidad, honestamente, cómo es posible que vean la imagen antes del ataque y después del ataque y no haya mucho cambio en la imagen. Entonces,
¿Cuál fue el daño que se le hizo cuando se ve prácticamente lo mismo? Vean, solo cambia el color de la foto. Pero en sí no se ve un cambio muy sustancial. Yo, honestamente, yo hubiese esperado, no sé, un ala del avión volando por allá, más movimiento de las cosas, porque en las imágenes que hemos visto cuando les caen los drones a los tanques rusos que una vez vimos, a los Leopards, enseguida los destruye y se nota el cambio muy, muy distinto. Aquí en esta imagen, pues yo veo prácticamente igual, amigos. Perdón, no uso lentes, probablemente estoy viendo mal, pero ustedes déjenme saber en los comentarios, porque honestamente, con mi poca visión aquí con los lentes, yo no veo mucho cambio en la imagen. Entonces, ¿cuál es el daño? No dices daño significativo al pavimento de la pista, ¿a qué? Porque el avión se sigue viendo prácticamente igual. Pero mira, Alba, por supuesto que es una discusión que podemos llevar a otro nivel, pero yo creo que no debemos de perdernos del centro de la discusión, que es, esa supuestamente es una imagen satelital. Uh-huh. En un territorio 600 kilómetros adentro de la frontera ucraniana. Para eso se necesitaban coordenadas militares. Y Ucrania no tiene satélites. Entonces, no. ¿De dónde salen esas coordenadas y de dónde salen estas imágenes? Es una pregunta obligada a hacernos, porque esa pregunta, Alba, nos va a llevar a una encrucijada que, si esto se confirma, si realmente este avión fue dañado, va a haber una respuesta letal y va a haber una escalada, porque lo que va a decir Rusia, lo siguiente que va a decir, pues es, este no es un ataque de Ucrania. Este es un ataque occidental porque hay coordenadas, hay inteligencia satelital de por medio y Ucrania no tiene esa capacidad. Esa línea es muy, pero muy peligrosa, amigos, y es la línea que vamos a estar atentos los próximos días a ver qué reacciones hay. Por cierto, la encuesta del tema es: ¿cuál es el objetivo de Occidente con los ataques ucranianos? Hacer que Rusia se repliegue, provocar una escalada, defender a Ucrania, debilitar a Rusia. Muchas gracias a todos los que participaron. Y los resultados de la encuesta son: el 55% de los que nos están viendo cree que el objetivo es provocar a Rusia. El 24% debilitar a Rusia. El 15% hacer que Rusia se repliegue. Y el 4% defender a Ucrania. Yo creo que la prioridad para Ucrania en estos momentos debería de ser hacer que Rusia se repliegue, no provocarlo. Eso es lo que menos tiene que hacer, sino ganarle terreno en el frente. Recuperar terreno. Claro, pero esto, Alba, no tiene pies ni cabeza. No. Al contrario, pareciera que es un objetivo prioritario para otros, no para Ucrania. Piensa mal y acertarás. No, yo creo, ya dijiste de dónde puede venir, las coordenadas y todo, pero yo creo más bien que es una nota hecha. Así lo creo, honestamente, que es una nota hecha para tratar de subir la moral a las tropas. En estos días, no nada más hay muchísimos medios han reportado cómo ha sufrido grandes pérdidas del territorio Ucrania. Entonces, la moral, por supuesto, de las tropas baja y baja muchísimo. Entonces, si tú sacas una nota en la que pasas esas fotos, aunque haya sido un señuelo o lo que sea, y dices, es que logramos asestarle un golpe a Rusia con un avión, que vale más de 100 millones, porque el avión sí es muy costoso, obviamente la moral de la tropa sigue, porque entonces sienten como que ya le están ocasionando daño a Rusia. Yo creo que más que nada es como un tema así como para subir la moral de los soldados, que también se vale. Pero pues hay que editar mejor las fotos satelitales, porque pones el antes y el después y siguen exactamente iguales. Entonces como que no me paso a creer el cuento, ¿no? Necesitaríamos como que ver más fotos. Y como digo, Rusia nunca va a salir y decir, sí, es cierto, me volaron el avión. Nos vamos a dar cuenta en cómo progresa esto. Por cierto, solamente una cuestión, que un Su-57 no vale eso. Un Fu-57 vale 35 a 40 millones de dólares. Okay. O sea, para corregir al que dijo infórmate, pues hay que informarnos. Un Su-57 vale en estos momentos alrededor de 35 a 40 millones de dólares. Por cierto, si lo comparamos, fíjense, con un F-35... todo sale más caro. Es igual que los carros, ¿no? Uh-huh.
producir un carro en Estados Unidos sale mucho más caro que producirlo en China o en México o en Shanghái, etcétera. Claro, porque el pago por hora es muy diferente y eso eleva costos de todo. Un Su-57 de última generación, quinta generación, vale de 35 a 40 millones de dólares. Producir un F-35 a Estados Unidos le cuesta 80 millones de dólares por unidad. Uf. O sea, con lo que Estados Unidos fabrica un F-35, Rusia hace 2. Y le sobra para las cocas. Para la gas. Para la gasolina, para el gasavión. Sí, para el gasavión. No, sí, ya lo había dicho, ya se lo habían dicho y lo reconoce el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que sí, efectivamente, es más costoso producir armamento en Occidente que lo que le cuesta a Están Rusia. haciendo 76 unidades de Su-57 que espera Rusia recibir para el 2028, según Air Force Technology y Military Watch Magazine, Alba. Es una cifra impresionante a tomar en cuenta. Pues ahí nada más lo dejamos porque si esta nota es cierto, nos va a ser muy difícil confirmarlo porque nosotros no somos dueños de ningún satélite. Pero si esta nota es cierto, nos vamos a dar cuenta por la respuesta que exista en las próximas horas o días. Eso es lo que Ya, nos va a alguien confirmar. decía por aquí, llevo 6 meses esperando por una respuesta letal que no viene. Esas respuestas llegan a cada rato. El fin de semana, por ejemplo, hubo una respuesta letal increíble por todos los frentes. Terribles pérdidas de vidas, porque al final, más allá de que sean soldados, son vidas. Claro. Y hay que lamentarlas. Muchos están ahí en contra de su propia voluntad. Otros engañados, otros por gusto, otros por mercenarios. Hay de todo, pero no dejan de ser vidas y pues es lamentable lo que estamos viendo porque si esto se confirma, pues va a haber otra escalada en el conflicto. Imagínense un escenario donde Moscú desplegara misiles balísticos intercontinentales en México. Pues un famoso programa de televisión ruso informó este fin de semana, o más bien dijo, que no solamente Cuba, sino que otros países de América Latina, incluyendo México, podrían albergar misiles nucleares capaces de alcanzar objetivos en Estados Unidos y los llamó como jurisdicciones amigas. Esta declaración ya causó mucho eco en toda la prensa occidental que está replicando esta información como una amenaza latente. Déjenme mostrarles el segmento doblado al español de la televisora rusa, pero presten mucha atención al mapa que se despliega sobre los países en los que dicen son jurisdicciones amigas de Rusia, donde Rusia podría ya desplegar armas nucleares apuntándole a Occidente. Y van a notar algo bastante evidente y curioso. No tendremos otra opción una vez que comprendamos que ha surgido una amenaza existencial para nuestro país, una amenaza a la existencia de nuestro Estado. Nos veremos obligados a lanzar este ataque nuclear. Putin dijo, ustedes saben, no agito la masa nuclear en vano, nunca blufeo. Vladimir Vladimirovich Putin intentó activar esos restos de sentido común, hacer que Occidente encienda el cerebro. Me refiero, por supuesto, a sus palabras de que podemos transferir armas estratégicas a aquellos que son enemigos de los estados que, a su vez, transfieren sus armas a Ucrania para ataques contra Rusia. Hablamos de esto en el estudio hace unos días. Incluso dibujamos un mapa hoy con nuestro equipo editorial, pensando en dónde podrían dirigirse nuestros misiles en jurisdicciones amigas. Escuchen, creo que en el mundo actual hay una cantidad de partidarios de los Estados Unidos que se alinean para tener la oportunidad de atacar a los Estados Unidos de alguna manera. Evgeny, cuando mostremos el mapa en el programa, ¿a dónde apuntan los misiles americanos y a dónde podrían golpear nuestros misiles a los Estados Unidos? ¿Se imaginan cómo gritarán al mundo que los rusos son villanos? Ustedes están bajo la amenaza de un contraataque. Así que pensamos en esas jurisdicciones amigas y dibujamos este mapa para mostrarles. Incluso consideramos lugares como San Francisco, que están dentro del alcance de nuestros misiles. ¿Se imaginan cómo gritarán al mundo que los rusos son villanos, que ustedes están bajo la amenaza de un contraataque?
Esto es algo que deberíamos discutir más a fondo, porque la situación es extremadamente seria y alarmante. Deberíamos considerar todas las posibles respuestas y prepararnos para cualquier eventualidad. Pues esa famosa animación de 4 importantes comentaristas transmitida en cadena nacional el fin de semana en Rusia causó un verdadero revuelo. ¿Estaría América Latina dispuesta a convertirse en un campo de batalla nuclear? ¿Cómo respondería Estados Unidos ante una amenaza tan directa en su propio hemisferio? ¿Y es este el inicio de una nueva era de tensiones nucleares en una Guerra Fría 2.0? Algunos podrían decir, ¿estaba yo leyendo algún comentario? Paja. Pudiera parecer. Pero las redes sociales occidentales hoy están llenas de estas notas. Es el titular del día. Hay que recordar que Kiev ha insistido durante mucho tiempo en la necesidad de poder atacar objetivos en territorio ruso, especialmente después de que las fuerzas de Moscú hicieran rápidos avances en las áreas fronterizas en la región de Kharkiv. Washington, como todos sabemos, finalmente le dio luz verde para que utilizaran sus armas occidentales para atacar suelo ruso. Dijo que con ciertas limitaciones. Joe Biden dejó claro que el permiso para que Kiev usara armas para golpear a Rusia no significaba que podían usarse para atacar a Moscú. No bien pasó ni siquiera 2 días cuando Zelensky ya había usado esas armas para atacar suelo ruso, mucho más allá de lo permitido. El mero hecho de mencionar esta posibilidad hoy está sugiriendo que los pensamientos y las tensiones existen más allá de las fronteras de Ucrania. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que se mostró en cadena nacional rusa este fin de semana? ¿Y qué tiene esto que ver con México? ¿Y por qué, si fuera una simple paja, Estados Unidos está tan preocupado por esto en los titulares del día? Bueno, como vieron en el programa 60 Minutos, así se llama el programa en donde se transmitió esto, el presentador Evgeny Popov y su esposa, que es la señora que aparece también en el video, que es la copresentadora Olga Skabeva, discutieron cómo Moscú podría precisamente responder de varios escenarios a la entrega de misiles de largo alcance de alta precisión a Ucrania y al permiso para usar armas en territorio ruso. Skabeva dijo que Rusia tenía programados varios escenarios y analizó el discurso de Putin. El primero dijo que era una guerra asimétrica de Moscú y en ese escenario habló de entregar misiles a naciones dispuestas a atacar a sus enemigos, enumerando aliados como por ejemplo, y literalmente dijo en el programa, es un poco largo, les tradujimos la versión más corta posible, pero entre esa lista estaba Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Pero dijo que había otra opción más tradicional, que podría considerarse un ataque nuclear tan pronto como se viera una amenaza existencial para Rusia. Esto también el mismo Putin ha insistido en esto. Popov sugirió que una forma de respuesta posible también sería mostrar precisamente este famoso mapa que vimos en el programa que transmitieron en cadena nacional, en donde estaba principalmente en amarillo y con letras gigantescas México. Dijo que ahí es donde podrían desplegarse los misiles rusos en jurisdicciones amigas de Rusia para golpear a Estados Unidos, incluyendo pues regiones como Honolulu, Seattle, Guam, San Francisco. ¿Por qué, dijo en el programa, no les mostramos este tipo de mapa? Preguntó. Si están en riesgo de un contraataque. ¿Y cómo ha reaccionado Washington a estas suposiciones? Pues como entenderán, no les hicieron mucha gracia que digamos. De hecho, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que vean hasta dónde escaló el chistecito, ha declarado que Rusia está aumentando los riesgos nucleares. Entonces, ¿qué significaría realmente para México y América Latina albergar misiles rusos? Miren, pudiéramos pensar que esto está fuera de lugar. Solamente que el contexto en el que está sucediendo esto, justo esta semana, pero justo hoy, hace unas horas acaba de llegar físicamente un submarino nuclear a Cuba y 3 de las fragatas de guerra más poderosas de Rusia ya están ahí en estos momentos y eso está tensando todavía más este escenario. México, hay que recordar que ha condenado la guerra en Ucrania. El presidente López Obrador dio un comunicado el año pasado, hace ya 2 años, por cierto, casi,
dijo que México asumía una política de neutralidad. Se negó a participar, por cierto, en las sanciones contra Moscú. Se ve que había cierta presión para que él reaccionara. Y bueno, no se ve. Incluso el mismo primer ministro de Canadá unos días antes lo había presionado públicamente que México no se definía de qué lado estaba. Y López Obrador, yo recuerdo muy bien que salió y dijo, ¿cómo no vamos a estar en contra de cualquier invasión? Si a nosotros nos invadieron, a nosotros nos robaron más de la mitad de nuestro territorio. Se las volteó fino, Alba. Claro. Y entonces... Con elegancia. Sí, con elegancia la de Francia... No. Pero recordó, no la de Macron, por supuesto, de Macron, sí. pero recordó también, Alba, que hay un sentimiento ahí vigente. México ha mantenido una larga tradición de no intervenir en conflictos bélicos a lo largo de nuestra historia. Es una política de neutralidad, de no intervención, que ya está muy profundamente arraigada en nuestra doctrina. Le llamamos la doctrina Estrada y la adoptamos desde 1930. Y básicamente se refiere a no intervenir en ningún asunto interno de otros países, respetar la soberanía nacional. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, aunque México declaró la guerra a las potencias del eje después de los ataques a los buques de petróleos mexicanos por submarinos alemanes, en ese momento porque había un temor pues de que Estados Unidos se surtiera de combustibles de México para la guerra y hubo este ataque. Como reacción, México tuvo una participación pero muy limitada, casi fue simbólica. Lo que hicieron fue que envió un escuadrón, al Escuadrón 201, para luchar pero en Filipinas. Y luego durante la Guerra Fría, que yo creo que este es un buen precedente, cómo actuó México durante la Guerra de los Misiles. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, México se mantuvo totalmente al margen de la confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de la cercanía geográfica y económica con Estados Unidos, México optó por no involucrarse, no se metió en ninguna maniobra militar o política de esa época. Incluso en varios conflictos más recientes, como las guerras en Irak o en Afganistán, México ha preferido mantenerse siempre al margen, siguiendo esta política de neutralidad y enfocándose en la resolución pacífica pues, de conflictos. A pesar de las presiones internacionales, México ha decidido no participar contra las sanciones que se le impusieron a Rusia. Y esto se debe en parte a que hay una relación también, hay que decirlo, histórica, una relación cultural entre ambos países. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, México mantuvo una relación muy cordial con la Unión Soviética a pesar de las presiones de Washington. Cuando se disolvió la Unión Soviética, continuó México reforzando sus lazos de amistad con Rusia. Por ejemplo, en el 2018, México y Rusia celebraron el 128º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas, mostrando precisamente cuán antiguas son nuestros lazos de hermandad. Fuimos hasta muy criticados hace 2 años en un desfile, el año pasado, en el desfile de la independencia de México, porque se invitó a un contingente ruso. Entonces, es cierto que existe una afinidad muy fuerte de México con Rusia. Eso es innegable. Incluso en términos culturales y políticos, ha habido muchos intercambios y colaboraciones a lo largo de los años. A eso se refiere en parte Rusia cuando dice que somos una jurisdicción amiga. Y bueno, pues se les agradece el halago. Pero de eso, aceptar misiles nucleares rusos en nuestro territorio, pues muchas gracias, don Putin, pero ahorita no, mañana tal vez. Estamos muy llenos, fíjese, tenemos, ya ve que se están instalando muchas plantas de carros y muchas pues aquí otras no hay empresas. ni lugar para ponerlos. Ya no caben, qué pena, nos da mucha pena porque ya ve que en México somos bien hospitalarios y sí lo recibimos, pero sin misiles. Pero sin misiles. Sí. Porque, Alba, también hay que decirlo, digo, esto es un hecho, hay sentimientos históricos muy fuertes por la pérdida de nuestro territorio que nos robaron. Eso es evidente. No hay... fíjense que yo le decía a una amiga hace rato, de aquí del pueblo, porque nuestra gata se llama Missy Fu. No les estoy cambiando de tema. Vean hasta dónde está arraigado un sentimiento histórico, generacional. Así como se le pide perdón a España... no me voy a meter en esa discusión, pero estoy haciendo la referencia que
Tanto López Obrador como ahora Claudia Sheinbaum, veíamos una entrevista antier que le hicieron donde dijo sí debe de haber un reconocimiento de perdón, incluso el Vaticano lo hizo, etcétera. Esa es otra discusión aparte. Pero si eso se está exigiendo a España, a Estados Unidos, yo no sé, van a tener que hacer una manda. Estábamos hablando, Alba, en la mañana, ¿verdad?, con una amiga que es nuestra vecina, que nuestra gata se llama Missy Fu. Y decía, le costaba pronunciarlo, ella no habla español. Y decía, oh, qué raro nombre. Le decimos, bueno, en México es muy común que las gatas se llamen Missy Fus y los perros Firulais. Y decía, Firulais. Y le decía, bueno, originalmente, de hecho, el nombre era Free of Lies. Uh-huh. Pero después lo tradujimos al Firulais. Y ese famoso Free of Lies viene de una profunda discriminación de Estados Unidos a los mexicanos de la época, a los que para poder darles el acceso a territorio estadounidense tenían que verificar que estuviéramos libres de piojos. Y nos colgaban una etiqueta, bueno, a mí no, ¿verdad?, porque no estaba vivo en ese entonces, a nuestros antepasados, una etiqueta que decía Free of Lies, o sea, libre de pulgas. Entonces ya podías pasar. Imagínense cómo fue evolucionando este sentimiento. Bueno, me regreso al tema. La guerra de 1846 al 48, pues ya sabemos en qué resultó. Nos robaron la mitad del territorio mexicano y eso pues dejó una cicatriz profunda en la psique mexicana, digo, se vale decirlo. Hoy las relaciones entre nuestros países han mejorado muchísimo desde entonces, pero es un episodio histórico, ese y muchísimos más, que siguen siendo un punto de dolor para muchos mexicanos. A pesar de todos estos sentimientos, algo innegable es que la proximidad y la interdependencia económica con Estados Unidos nos han obligado, esa es la palabra, obligado como país, a adoptar una postura muy pragmática, a evitar la confrontación directa porque es lo mejor. De otra manera, ya no nos quedaría, pero sin ni Puebla, vaya. Las implicaciones de esto serían vastas, serían muy complejas. Si Moscú realmente decidiera desplegar misiles y México los aceptara, o en cualquier otro país de América Latina, no necesariamente tiene que ser México, cambiaría por supuesto todo el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Pero también podría desencadenar una serie de reacciones en cadenas que llevarían a un aumento poderoso de la tensión global. Esto ya lo vimos, Alba, en la Guerra Fría. Ya sabemos cómo terminó esta historia. Finalmente la URSS se replegó, pero Cuba no se puede ir de aquí porque pertenece aquí, ni modo que mueva la isla. Entonces, al final, Alba, es interesante porque esto tiene varias perspectivas. Nos dejan que pensar. Es como cuando, perdón que te ponga el símil, cuando tienes una amiga y sabes que su esposo la está engañando y con ganas de ayudarle le dices, ay, amiga, no te lo quería decir, pero tu esposo anda con tu secretaria, pues después lo que va a pasar es que el esposo y tu amiga se van a volver a llevar, pero la esposa te va a agarrar un coraje perro y no te va a volver a hablar. Claro. Porque es comprar problemas de gratis, pregúntame, ¿no?, cómo siguen las sanciones hacia Cuba en este momento. Claro. Entonces, lo que resulta muy curioso es de dónde surgió la idea de esos presentadores rusos de hacer el video, de mostrar el mapa. Obviamente están moviendo sus fichas en la información como lo hacen muchos otros medios, como lo hacen. Se entiende que el punto va por ahí. El detalle es que esa nota sí puso muy nervioso a Estados Unidos porque le trae, ahora sí como dijeran en los memes, ¿no?, recuerdos de Vietnam. Le trae recuerdos de cuando tuvieron el problema de los misiles en Cuba en el 62 y le vuelve a venir ese recuerdo ahora que llegan buques rusos a pasearse unos días en Cuba. Entonces, que le toquen ese tema justo cuando llegan tropas rusas a territorio cubano, pues no suena tan bonito, ¿verdad? No cae tan bien la noticia y sí es algo que sí está preocupando a los medios. Y cuando vemos ese tipo de notas, amigo, por lo regular no es que a un periodista se le ocurrió, es una guerra mediática, también es una guerra informativa y se dan con todo. Porque no creo, se acusa mucho a Rusia de tener el control de todo. Suponiendo que lo tiene, ¿ustedes creen que esos reporteros salieron y dieron esa nota y ese mapita nomás porque tenían ganas de jugar? Sobre todo en el contexto en el que estamos ahorita en
en el conflicto con Ucrania? Por supuesto que no. Bueno, Putin fue uno de los primeros en felicitar a Claudia Sheinbaum personalmente, en llamarla. Es decir, la relación está muy, como decimos en México, muy sobres. Hay muchas expectativas. Porque, y también hay que decirlo, Alba, hay, por no decir imposible, muy difícil, que les agradecemos esto de jurisdicción amiga, ¿verdad? Pero es muy difícil, porque si México incluso en esta administración nunca quiso aceptar la idea de unirse a los BRICS, que era un bloque económico, pues mucho menos a un bloque militar, Alba. No somos así, pues. No, honestamente, sería una mala estrategia en este momento, porque si algo hemos aprendido en lo que está pasando, vean cómo está Ucrania por seguirle el juego a la OTAN, por seguirle el juego a Biden. No son momentos en los que a México le convenga albergar armas de otro país, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de nadie. Si algo ha distinguido a México sobre todo en estos últimos años, pues es la independencia, ¿no? Tratar como que de ser mediador y de estar ni tan cargado, sobre todo en este sexenio, ni tan cargado para un lado ni para el otro. Imagínate, ¿no? Le aceptas las armas a Rusia, no, hombre, no me quiero imaginar. O dices, no a Rusia, pero sí vente, compa Biden. Bueno, Alba, y esta discusión es seria porque, repito, en este momento ya hay pasos que se están tomando en estos momentos. Hace 7-8 horas acaba de llegar el submarino nuclear ruso, a Cuba. Ejercicios militares, cívicos, actos de hermandad. Sí, pero es un submarino nuclear. Y son 3 de las más poderosas fragatas de guerra que tiene Rusia. Estos actos simbólicos no dejan de ser alarmantes por la proximidad histórica y geográfica donde se están realizando. Recordemos el escenario de las tensiones que hoy se asemejan muchísimo a la Guerra Fría. Por supuesto, Alba, también el tema de Cuba con la guerra de los misiles. Y el hecho de que se escale hoy este discurso, Alba, con México, tampoco debe de olvidarse qué nos causó uno de estos rumores alguna vez en la historia de México con el telegrama Zimmerman. Alguien puede decir en el chat, alguien decía, paja. Sí, lo del telegrama Zimmerman también parecía que lo era. Y eso derivó no solamente en la incursión de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, sino también en una fuerte represión diplomática indirecta a México. Así es. Sin haber contestado el telegrama. Claro. No, y luego que decían muchos, no, es que ya ha pasado mucho del 62. Pues sí, amigo, ha pasado mucho del 62, pero en política no hay ni perdón ni olvido. No, bueno, pregúntame de las sanciones, ahí siguen. Exacto, ahí siguen. A pesar de la condena unánime de toda la ONU, ahí siguen. ¿Qué opina la gente, Alba? Porque tenemos una encuesta. ¿Cómo afectaría a México albergar misiles rusos? ¿Mejoraría su seguridad? ¿Sería el fin de México o empeoraría sus relaciones? Por cierto, déjame mostrarte algo un poco cómico. Me encontré estos tweets, X ahora se llama, de Jake Bro. Es un militar estadounidense que también tiene redes sociales, un canal de YouTube, genera contenido muy visto en Estados Unidos y estaba dando esta noticia, pues, de que los medios sociales no estaban cubriendo adecuadamente esta nota que les acabamos de presentar, pero que era alarmante. Incluso decía él que es insano, si se fijan por ahí, o que es pues que es alarmante, pues que es insano el hecho de que Rusia esté considerando poner misiles en México y que México podría atacar Ucrania. Pero el solo hecho de que Rusia desplegara misiles en México es insano. Le contesta Lord Bebo. Jake también dijo que poner misiles rusos en México era insano. Pero antes había dicho que el hecho de que Estados Unidos pusiera misiles en Europa estaba bien. Y abajo dice, Jake es retardado. No seas como Jake. O sea, en esta lógica, está bien que Estados Unidos ponga misiles en Europa apuntando a Rusia. Está mal que Rusia ponga misiles en América apuntándole a Estados Unidos. Para reflexionar, Alba. Claro. Dice por ahí alguien,
que si México se atreviera a eso, se van las remesas. Bueno, las remesas, creo que hay una confusión muy fuerte, no es la primera vez que pasa en el chat. Las remesas no es dinero que regale Estados Unidos a México. Las remesas es dinero que los paisanos mexicanos envían a sus familias. No se los envían al gobierno, no lo envía el gobierno de Estados Unidos a México, no. Ni los mexicanos trabajando en México se lo envían al gobierno. Es el dinero que mandan los mexicanos trabajando en Estados Unidos a sus familias que están en México. A eso se denomina remesas. Lo que sí que seguramente habría una cancelación de México al sistema SWIFT. Claro. Y esas remesas tendrían que mandarse el dinero en rollo. Ahí lo tiras a través de la cerca y a ver cómo cambias esos dólares por algo. En un tubo como en las bibliotecas viejas, sí. Como en la de Paddington. Y luego a ver cómo cambias esos dólares por algo. Sí habría consecuencias bastante serias. ¿Qué opinan nuestros amigos en el chat, Alba? Mira, interesantísimo. Mucha gente, la gran mayoría nos sigue de México. El segundo lugar de donde más nos miran, por supuesto, es Estados Unidos. Entonces, particularmente es interesante el punto de vista. ¿Cómo afectaría a México albergar misiles rusos? El 47% cree que mejoraría la seguridad de México. El 35% empeorarían sus relaciones. Y el 16% cree que sería el fin de México. Alba. Híjole, está... Ahora sí que... Yo no creo que mejoraría nuestra seguridad. Yo creo que sería... Nos pondría en un problema de mucha inseguridad. Nos pondríamos... En la mira. Nosotros nos pondríamos en la situación en la que Zelensky se puso. Sí. Entre la espada y la pared, entre el choque de dos potencias. Más allá de que nos agrade una o la otra, cuando esas dos bolas de acero choquen, no querrás estar en medio. No. Nadie querrá estar ahí en medio. Que se den un trabellos. Claro, pero no se puede, o sea, no... Yo sé que a muchos les gusta la idea de que, sí, que Rusia venga y ponga las naves. No, es que hay que verlo más allá de si te cae bien la administración de Biden, si te cae mal o lo que sea. Hay mucho en juego, no es un partido de fútbol, hay que echarle porras de que sí, que se pasen trayendo entre las patas a Biden, a la administración de Biden. No. Hay muchas vidas que quedan en juego en una decisión de estas. Y luego decimos todo. ¿Y como para qué nos metemos en un pleito que no es nuestro? ¿Nos conviene tener buenas relaciones con Rusia? Por supuesto. ¿Nos conviene tener buenas relaciones con Estados Unidos? Sí. ¿Con China? También. En este mundo tan globalizado nos conviene tener buenas amistades con todos. Pero cuando salen, Alba, estos bulos, estas notas... Uno tiene que preguntarse por qué en este mundo nada es un accidente. No. Sobre todo de los principales medios de comunicación del mundo. Llámese rusos, estadounidenses, chinos. Siempre hay una fuerte influencia de los gobiernos en los medios de comunicación. Claro. Sobre todo cuando es televisión estatal. Sí, sobre todo cuando es una... Recuerden que son concesionarios. Claro. Y les pueden revocar ese permiso en cualquier momento. No estoy diciendo que lo tomemos como una propaganda. Estoy diciendo que lo tomemos como un mensaje. Es un mensaje para alguien. Y entonces es lo que tenemos que leer entre líneas nosotros. ¿Quién manda el mensaje? ¿Con destino a quién? ¿Y cómo se lee? ¿Y para qué? Sobre todo en estos momentos, Alba. Así es. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestros podcasts de esta noche, de lunes. Y nos vemos mañana con más información. Hasta mañana. Adiós.